Bien, pasemos, bastante se ha hablado justamente del contrato de Jorge Sampaoli en La Roja. Por una parte, la NFP exige que el entrenador pague su cláusula de salida, mientras que su abogado asegura que el documento tenía excepciones y que no corresponde pagar nada. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña Pedro Ramírez, editor de CIPER Chile. Señor Ramírez, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. No, muchas gracias a ti. Bien, ayer en el discurso Jorge Sampaoli señalaba que no tenía ningún tipo de vinculación, pero con la investigación que ustedes han hecho, en ese sentido, ¿él se equivoca? ¿Está al tanto de lo que está pasando en ese sentido con los paraísos fiscales? A ver, lo que dijo ayer Sampaoli es que no existen, él no tiene vínculos con cuentas en paraísos fiscales. Y en eso tiene razón. Lo que pasa es que en ninguna publicación de prensa que ha hecho investigación sobre este tema, como lo ha hecho CIPER, por ejemplo, ha señalado que se trata de cuentas. Lo que nosotros hemos publicado es que se trata de sociedades que están constituidas en paraísos fiscales, en este caso específicamente en el caso de las Islas Vírgenes Británicas. Entonces hay que entender dos cosas. Él tiene dos tipos de vínculos contractuales con la NFP. Uno como entrenador, donde la NFP es una empleadora y él, ¿no es cierto?, se le fija un sueldo mensual por su labor como entrenador. Y el otro es un contrato por derechos de imagen. En este segundo contrato por derechos de imagen, Jorge Sampaoli lo firma en calidad de representante legal de una sociedad que está constituida en Islas Vírgenes, que se llama Alta Lake. Y él asume como representante legal de esta sociedad en un paraíso fiscal y recibe entonces el pago esta sociedad. Los derechos de imagen por los cuales la NFP le paga a Sampaoli se están cancelando a esta sociedad que está afincada, constituida, ¿no es cierto?, en las Islas Vírgenes. Entonces es posible, hay una probabilidad de que Sampaoli no haya sabido la existencia entonces de estos paraísos, sino, por ejemplo, su abogado o finalmente la NFP en ese entonces. Bueno, si el señor Sampaoli es una persona que firma contratos sin leer de qué se trata, existiría la posibilidad de que no tenga idea de que está firmando como representante legal de una sociedad constituida en un paraíso fiscal. Pero este contrato que ya es público porque fue difundido por la versión online del periódico The Clinic, demuestra que él está firmándolo como representante legal de esta sociedad. Por lo tanto, yo dificulto que él no haya sabido de la existencia de esta sociedad a la cual él representa legalmente frente a la NFP. Y por otra parte, la NFP hace muy poco, ¿no?, hace un par de meses atrás, rectificó este contrato ante impuestos internos. O sea, en el fondo la NFP se autoinculpó ante impuestos internos señalando que no había pagado todos los impuestos que correspondían a este contrato. Entonces estamos hablando de un contrato en el cual Sampaoli lo firma en calidad de representante legal de una sociedad constituida en Islas Vírgenes que además no pagó todos los impuestos que debía pagar, ¿no es cierto? Y entonces la NFP se ve en la obligación de corregir, de rectificar su declaración de impuestos para enterar todos los tributos que sí correspondían a esta operación contractual que existe entre Sampaoli por los derechos de imagen. El problema es que a través de este contrato de derechos de imagen, ¿no es cierto?, se presenta este contrato como derechos de imagen, pero en realidad lo que se está negociando son los premios de la selección nacional. Entonces, no es que se le esté pagando a Sampaoli solo por los derechos de imagen, sino que a través de este contrato también se le está pagando por los premios que están pactados, en este caso por la clasificación al Mundial de Brasil, y por haber llegado hasta la segunda ronda en el Mundial de Brasil. Esos premios debiesen haber sido tratados como renta. Tendría que haber sido un contrato no por derechos de imagen, sino que un contrato en el cual la NFP como empleadora le paga a este cuerpo técnico encabezado por el señor Sampaoli, ¿no es cierto?, y le paga estos premios como remuneración afecto a la ley de renta, y por lo tanto tendría que haber pagado un impuesto muy superior al que pagó originalmente. También, qué bueno que tocaba el tema del cuerpo técnico, porque también se sale a la luz que finalmente no solamente Jorge Sampaoli quien tiene una sociedad, sino también Jorge Decio y Sebastián Becachese, que son parte del cuerpo técnico, pero también recibían finalmente otro dinero, otro sueldo. ¿Es tan así? Sí, es lo que te decía al comienzo, o sea que hay dos vínculos contractuales. Uno que es el sueldo que le paga la NFP por ser entrenador uno, ayudante técnico el otro y el tercero preparador físico. Y ese es un sueldo que se paga a la persona natural y se paga en Chile y paga todos los impuestos que corresponden.
Y hay un segundo contrato que no es de empleador a empleado, es un contrato a través del cual la ANFP asume la administración de los derechos de imagen del señor Sampaoli y del señor Becachese y del señor Decio. Ese contrato se hace con estas sociedades, ¿no es cierto?, que están constituidas en Islas Vírgenes y donde estas 3 personas que constituyen el equipo técnico de la selección aparecen como representantes legales. Entonces, efectivamente, hay 2 pagos, uno por el sueldo de entrenador o de cuerpo técnico y el otro que viene siendo, ¿no es cierto?, el pago por estos derechos de imagen, pero que en realidad no eran los derechos de imagen, sino que eran los premios que se le debía pagar al cuerpo técnico. Y es eso lo que la NFP, ¿no es cierto?, en abril del año pasado, consulta a unos expertos tributaristas y estos abogados, ¿no es cierto?, expertos en tributo, se dan cuenta de esta anomalía y le hacen ver al directorio que entonces encabezaba Jadwe y al propio Sampaoli y su cuerpo técnico en una reunión que se celebró a comienzos de abril, le hacen ver que aquí hay una serie de impuestos que no se pagaron porque se presentó este contrato como derechos de imagen cuando en realidad contenía en su interior el pago de premios que debieron haber sido tratados como remuneración y haber pagado impuestos a la renta. Ahora, con lo investigado, y para explicarle a la gente el castigo, las penas judiciales acá en nuestro país, ¿de qué podemos hablar en ese sentido para Jorge Sampaoli? ¿Podrían caer a él castigos judiciales? A ver, primero que nada, aquí lo que nosotros hemos hecho como periodistas es determinar que existió una irregularidad tributaria y que esa irregularidad fue subsanada a través de una rectificación que hizo la NFP y pagó los impuestos que se debían, cancelando alrededor de 350 millones de pesos, que equivalen más o menos a $500,000, y con eso rectificó la operación tributaria que estaba incompleta, ¿verdad? Ahora, eso no significa, por la jurisprudencia que hay al respecto, ¿no es cierto?, que el solo hecho de rectificar los impuestos impida que Impuestos Internos se querelle contra una persona porque considera que en realidad hubo dolo en la operación original destinado a no pagar los impuestos. No se trató de un error, sino que se trató, ¿no es cierto?, de una operación destinada a no pagar los impuestos. En el caso, por ejemplo, de los dineros que se han pagado ilegalmente a la actividad política, que son el caso Penta, el caso SQM, a pesar de que Penta y SQM hicieron rectificaciones del pago de tributo en impuestos internos, a pesar de esa rectificación, Impuestos Internos de todas maneras demandó, de todas maneras se querelló y de todas maneras pidió se consiguió la formalización a través del Ministerio Público. Entonces, tendrá que ser el Servicio de Impuestos Internos el que determine si allí hay algún ilícito y tendrá que ser la Fiscalía, el Ministerio Público, que ya está investigando todos los contratos y las cuentas y la contabilidad de la NFP, ¿no es cierto?, desde hace un largo rato, que el fiscal Carlos Gajardo, que es el mismo que investigó el caso Penta, está investigando estos contratos para determinar si efectivamente podría haber aquí un ilícito. Nosotros como periodistas no podemos decir en este momento si hay o no hay un delito. Eso tendrá que determinar la justicia. Lo que nosotros le estamos mostrando a la gente es que efectivamente hay una irregularidad y contrario a lo que manifestó ayer el entrenador de la selección chilena, ¿no es cierto?, en el sentido de que aquí no ha habido ninguna irregularidad, no ha habido ningún problema de impuestos, sí lo ha habido. Y ha habido un problema de impuestos porque la NFP corrigió un problema que se suscitó en un contrato que firmó Sampaoli. Entonces, frente a impuestos internos, ambos dos aparecen, ¿no es cierto?, como responsables de esta transacción que no enteró todos los tributos que correspondían. Pero, en definitiva, Sampaoli habrá estado atento al respecto o solamente se lo pasó todo a su abogado. Esa es la gran pregunta, porque claro, aquí el contrato tiene la firma de Jorge Sampaoli, pero finalmente también está la opción de que el abogado pueda hacer todo tipo de trámites y Jorge no se haya enterado de nada. Por lo que ustedes han investigado, ¿qué pueden interpretar, al menos del comunicado de ayer de Jorge Sampaoli? Cristian, si tú tienes un problema con impuestos internos, si yo tengo un problema con impuestos internos, ¿no es cierto?, y voy a impuestos internos y le digo, no, ¿sabes lo que pasa? Es que mi abogado hizo todo esto, yo no tengo nada que ver, impuestos internos no le va a cobrar a mi abogado, me va a cobrar a mí. Exacto. Impuestos internos me va a perseguir a mí. Entonces, el señor Sampaoli, como todo contribuyente que paga sus tributos en Chile, firmó este contrato y tiene que hacerse responsable de las responsabilidades que aparezcan, ¿no es cierto?, asociadas a la firma de este documento. Claro. Él podrá explicarle y los hinchas, ¿no es cierto?, podrán
creer o no creer en las explicaciones que él dé. Habrá gente que piense que él fue mal asesorado, habrá gente que piense que él en realidad no tenía idea de esto, habrá gente que piense que él se prestó para hacer esta operación con el directorio de Jadwe para no pagar todos los impuestos que correspondían. Cada una de esas posturas es tremendamente legítima. Lo que interesa aquí es que como contribuyente y de acuerdo a la legalidad, él tiene que responder ante impuestos internos como lo hace cualquiera, independiente de que diga que no supo, que lo engañaron, que el abogado no le explicó. Él, como todo contribuyente, tiene que responder por el documento que firmó. Me asalta una duda. ¿Este tipo de sociedades solamente se pueden crear a través de estas Islas Vírgenes o también puede estar en otro tipo de países? A ver, las Islas Vírgenes es un país que constituye un paraíso fiscal. ¿Sí? ¿Ya? Hay distintos paraísos fiscales que son países donde tú puedes hacer operaciones comerciales con un marco tributario muy flexible, ¿no? Pagas muy pocos tributos, pero además se garantiza la reserva de tu identidad, ¿no? El secreto bancario, el secreto de todas estas operaciones comerciales. Esa es la ventaja que tiene constituir una sociedad comercial en un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes. El hecho de constituir una sociedad ahí no constituye delito, ¿ya? Y el hecho de que yo, ¿no es cierto?, le entregue a esta sociedad mis derechos de imagen, ¿verdad?, como lo hizo San Paoli, y que esta sociedad firme un contrato con la NFP, tampoco constituyen delito. Si la NFP le paga a esta sociedad acá en Chile y se pagan todos los tributos, todos los impuestos que corresponden a la operación hecha acá en Chile y después esa plata sale al extranjero, vaya al paraíso fiscal o vaya, ¿no es cierto?, a Europa o a Estados Unidos, a donde sea, ¿no es cierto?, si están pagados los impuestos en Chile no hay ningún problema, ¿no es cierto? El problema surge cuando no se pagaron todos los impuestos en Chile. Y ese es el caso, ¿no es cierto?, de este documento que se firmó por los derechos de imagen y que efectivamente lo que encubría era otra operación, que era el pago de premios, que no cancelaron todos los impuestos que correspondían. Para finalizar, señor Ramírez, y por su interpretación, ¿cómo se viene esto judicialmente? ¿Cómo se viene el futuro para Jorge Sampaoli, a su juicio? ¿Negativo, negro, oscuro? ¿Puede quizás encontrar la razón? ¿Finalmente fue el abogado? A su juicio, ¿cómo cree que va a pasar? Creo que hay que distinguir dos cosas. Una, hoy día estamos frente a un problema laboral, ¿no es cierto? Tenemos un problema que hay entre un empleador y un empleado donde no hay uno acuerdo, se quiere claro, ir y el otro no quiere dejarlo partir sin que no pague una cláusula, el otro no quiere pagarla. Exacto. Y eso sucede en muchas empresas, ¿no? Donde tú a veces le pides la renuncia a alguien y esa persona considera que no corresponde, ¿no es cierto? Y se inicia un litigio laboral. Hoy día estamos en un proceso de negociación donde las partes están moviendo sus cartas. Lo que hizo ayer comunicacionalmente Sampaoli fue intentarle decirle al país, mire, yo he sido víctima de una campaña, ¿no es cierto?, y no soy el responsable de que los impuestos no se hayan pagado, no tengo cuenta en paraísos fiscales, sin explicar que en realidad él sí tenía, ¿no es cierto?, sociedad en paraísos fiscales. Y por otra parte, hoy día tenemos la NFP, que en otro golpe de imagen lo que dice, mire, hasta aquí nomás llegamos y de aquí para adelante lo que se tendrán que entender nuestros abogados. Porque en el fondo la negociación va a seguir. Es evidente que tiene que llegarse a algún acuerdo porque, no sé, en 40 y tantos días más se juegan dos partidos tremendamente importantes para el futuro de la selección y tiene que haber un cuerpo técnico. Ahora, si no se llega a este acuerdo, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que esto va a ir a parar a los tribunales laborales. Esa es una parte del asunto. La otra es la convicción que se forma el fiscal Gajardo, que está analizando todos estos documentos, y que él puede determinar que aquí, ¿no es cierto?, es investigable, ¿no es cierto?, la participación que el señor Sampaoli y la NFP tuvieron en este contrato que no pagó todos los impuestos que debía pagar. Y también depende, ¿no es cierto?, de la convicción que se forme el Servicio de Impuestos Internos que, aunque existe ya una rectificación de impuestos, podría tomar la decisión de ejecutar alguna medida legal de persecución contra las personas que firmaron este documento. Perfecto, Pedro Ramírez, editor de CIPER Chile, le queremos agradecer por haber dado esta entrevista a CNN Chile y aclararnos un poco más esta situación que está afectando no solamente a Jorge Sampaoli, sino al fútbol chileno. No, yo te agradezco a ti y yo invito a todas las personas a que entren al sitio web de CIPER Chile y al sitio web de The Clinic, donde están todos los documentos que respaldan lo que yo estoy diciendo. O sea, exacto, esta no es una opinión, no es que a mí se me ocurra decir parece que existe una sociedad de paraísos fiscales. No, este es un contrato que se firmó, que se protocolizó ante notario, que se rectificó ante impuestos internos y toda esa documentación, ¿no es cierto?, todas las personas pueden conseguirla a través de Internet, tanto en el sitio del The Clinic como en el de CIPER Chile.
Perfecto, señor Ramírez. Muchas gracias por estar en CNN Chile. ¿Está bien? Gracias a ti.